Buenos días para todos. Yo soy Marianela Suescún, fisioterapeuta, y el día de hoy les voy a hablar un poco de la postura, cómo está relacionada con las disfunciones temporomandibulares. Entonces, para eso, pues primero, pues es definir qué es la postura, ¿cierto? Digamos que a través de los años se ha estudiado mucho este tema y diferentes autores pues la han definido. Uno de ellos es Daza Lesmes, quien habla que la postura es la posición de los segmentos corporales que permanecen alineados horizontal y verticalmente con una mínima carga y reduciendo un estrés mecánico, lo que conlleva a una baja actividad muscular. Digamos que este concepto está un poco revaluado, ¿cierto? Y hay una reformulación en la idea de una postura correcta. Digamos que las últimas investigaciones o estudios hablan mucho de que no hay una postura correcta, sino que pues va a depender mucho de la persona o el individuo. Por ejemplo, una persona que sea deportista, que practique alguna actividad deportiva, tendrá que tener una postura determinada con el fin de generar pues un gesto deportivo. Por eso entonces la importancia de ver la postura de una manera individual y tampoco pues irnos al extremo de que todo el tiempo tenemos que estar en una postura determinada y no generar una hipervigilancia en las personas o en los pacientes. Pero bueno, entonces, ¿cómo se relaciona, digamos que ese concepto de postura con la parte cráneo-vertebral y cráneo-mandibular? Digamos que pues, la postura pues, se da de forma global y cuando abordamos estos tratamientos en disfunciones temporomandibulares, tenemos que incluir pues, un manejo de postura, una evaluación y un tratamiento donde debemos abordar al paciente desde la parte cráneo-vertebral y cráneo-mandibular, ya que la mayoría de disfunciones o alteraciones tienen un componente de estos dos aspectos, donde el 50% está dado por uno y el 50% está dado por el otro. Entonces, siempre abordar ese segmento cervical y también revisar toda esa parte cráneo-mandibular. Cuando vamos, digamos que a un recuento anatómico, tenemos a nivel cervical 7 vértebras y dos principales que son el atlas y el axis que se van a unir con la región occipital. Sería pues C0, C1 y C2. Digamos que C1 y C2, atlas y axis, están articulados mediante la apófisis odontoides y digamos que es un componente que está estabilizado por los diferentes ligamentos. Se posee también unos orificios transversos donde digamos que va a pasar esa arteria vertebral. Entonces es importante pues revisar cómo está todo ese componente biológico, ¿cierto? Que estén de forma adecuada y que no tengamos algún tipo de lesión ahí. Ese componente pues nos va a dar una curvatura fisiológica que es la lordosis. También esta puede estar aumentada generando una hiperlordosis o puede estar disminuida también generando una rectificación. Y lo importante pues de este complejo es que nos va a generar y nos va a permitir los diferentes movimientos. Entonces nos va a permitir movimientos de flexión, de extensión, inclinación lateral y de rotación. Y que eso a la vez está relacionada con la región temporomandibular, digamos porque se pueden alterar esas funciones musculares. Entonces, clave en el tratamiento, siempre evaluar columna cervical y también la articulación temporomandibular. Y con esto, pues también generar una adecuada evaluación de la postura. Acá en esta imagen lo que vemos es que tenemos una relación, pues esas disfunciones temporomandibulares con todas las cadenas miofaciales, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos un paciente debemos evaluar
cómo está la posición de los pies, cómo está la posición de las rodillas, cómo está la pelvis, si está en anteversión o en retroversión, cómo están todas esas curvaturas fisiológicas de la columna y la posición de la cabeza y la mandíbula, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos unos hombros en protrusión, vamos a tener un acortamiento ahí a nivel del pectoral y eso puede llevar a que la cabeza esté más adelantada y cambiar también la posición y las tensiones faciales a nivel, por ejemplo, de trapecio superior y todos esos músculos que están ahí relacionados. En esta otra imagen, entonces vemos cómo cambia, digamos que la posición de la cabeza cuando está más hacia adelante o cuando está más hacia atrás. Entonces, cómo cambia la posición a nivel vertebral y lo más importante, digamos que va a cambiar también la posición a nivel de los músculos, generando, digamos que mayor tensión. Si vamos a mirar a nivel radiográfico, entonces es importante revisar cómo está la distancia entre C0 y C1, C1 y C2, y cómo está esa alineación también a nivel de las vértebras cervicales y esa alineación relacionada a nivel temporomandibular. Entonces, cuando realicemos esta evaluación de la columna cervical, pues primero muy importante en la anamnesis determinar si hay algún evento traumático, si por ejemplo el paciente tuvo un latigazo cervical o algún tipo de accidente, porque eso nos puede generar una inestabilidad cervical. Entonces recuerden que no podemos abordar este paciente hasta que no estemos seguros de una radiografía o una resonancia que no hay ningún tipo de inestabilidad. Evaluar la movilidad articular, la hiperlaxitud, que puede estar relacionada con trastornos temporomandibulares. Si tenemos sospecha de inestabilidad cervical, entonces evaluar los test determinados, la movilidad de miembros superiores y por último, pues mirar si es necesario pues un rayos X o algún tipo de ayuda diagnóstica que nos ayude pues a identificar qué es lo que está pasando en el paciente. En la movilidad cervical, ¿qué vamos a revisar? No solamente que el movimiento esté completo, o sea, que haga bien los movimientos de flexión, extensión, inclinación y rotación, sino también qué compensaciones genera el paciente cuando se hacen estos movimientos. Por ejemplo, si al hacer eh, algún tipo de movimiento hace, digamos, que una elevación de los hombros o genera más activación a nivel de trapecio superior, eso nos da información de cómo se está generando ese movimiento en el paciente. Mirar, digamos, si el paciente tiene hiperlaxitud, que esto generalmente pues, está relacionado con disfunciones temporomandibulares. La mayoría de pacientes tienen hiperlaxitud, pues es algo que no podemos modificar, pero sí tenerlo en cuenta para hacer pues, el abordaje adecuado en cada uno de los pacientes. En la movilidad de miembros superiores, digamos que no solamente evaluar ese componente cervical, sino esa región cervicodorsal, mirar cómo está la movilidad, si está completa, si está conservada, si hay algún tipo de limitación, o también como lo mirábamos en la parte cervical, si hay algún tipo de compensación para determinar, digamos, que dónde está la causa de la disfunción o del problema. En la evaluación postural, digamos que la postura se ha pues, evaluado eh, generalmente pues, de forma estática y dinámica en unas vistas posterior, lateral y anterior, ¿cierto? Digamos que en eso hay un cambio de conceptos, lo ideal evaluarlo siempre de forma también dinámica en las actividades que realiza el paciente, si realiza, por ejemplo, ejercicio físico que se pueda evaluar ahí, evidenciarse de algún tipo de alteración que puede estar relacionada con el sistema mandibular, identificar qué posturas tiene el paciente
en la vida cotidiana y qué hábitos posturales tiene. A nivel de la región facial, entonces, pues revisar si hay algún tipo de asimetría facial, cómo está la posición de la cabeza, si está inclinada, rotada, y también pues la posición de todos los segmentos faciales. Y revisamos si hay algún tipo de hiperactividad muscular. A la observación, generalmente podemos ver en pacientes con bruxismo que tienen más hiperactividad a nivel de macetero, donde se ve, pues digamos, ese mayor desarrollo muscular en esos músculos. Y el tratamiento y el abordaje que se dé con los pacientes también está relacionado con ese segmento cervicodorsal y también a nivel del hombro, ya que la columna torácica contribuye entre un 15 y 33% al movimiento funcional del cuello. Y según diversos estudios, cuando se hacen movilizaciones vertebrales cervicales y torácicas, esto va a mejorar la función cervical, disminuir el dolor y mejorar ese arco de movilidad. Entonces, cuando realizamos modificaciones de postura en región dorsal y escapular, esto puede disminuir esa carga sobre las estructuras cervicales. Entonces, de ahí la importancia de un abordaje integral. Ese abordaje postural, digamos que mejorar hábitos posturales, ¿cierto? No generar, digamos que hipervigilancia, decirle al paciente que no se puede sentar nunca así, sino que simplemente es tener más conciencia de la postura y de su cuerpo, optimizar, digamos que esas posiciones que la persona asume constantemente, mirar si hay algún tipo de alteración a nivel de miembro inferior, como una simetría que nos puede estar generando un imbalance a nivel superior, si hay algún tipo de alteración en la pelvis, en la región plantar, todo pues está, digamos que relacionado con cadenas miofaciales y actividades funcionales. Entonces de ahí la importancia de ver el cuerpo humano como un todo y hacer pues un abordaje muy integral. Lo que les mencionaba al inicio, pues hay un cambio pues, de paradigma sobre la postura correcta, pues que realmente pues no hay una postura correcta. Eso pues va a depender de cada persona. También que la postura pues va a variar dependiendo de las actividades que uno realice, si es una actividad deportiva. La postura está relacionada con la parte emocional. Digamos, si yo estoy triste, si estoy deprimida, pues voy a tener una postura más en flexión o no voy a estar, digamos que tan recta. Entonces, evaluar en el paciente esas razones o esos componentes que estén causando eso, que digamos la postura o la columna puede estar en diferentes posiciones, ¿cierto? En flexión, en extensión, porque está preparado para todos estos movimientos. Que sentarse no es peligroso, ¿cierto? Simplemente es hacer cambios de posición y mantener una vida activa para que esto pues pueda mejorar nuestra salud. Entonces, pues ahí tenemos muchos retos como fisioterapeutas en este abordaje postural y siempre que abordemos un paciente con algún tipo de disfunción o trastorno temporomandibular, siempre tener en cuenta ese abordaje postural. Muchas gracias.